Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame, no hay de otra. Hoy es viernes y adivinen qué. Eso, les enseño otra nueva palabra en náhuatl. Y como ya se los había dicho en el video anterior, para mí es muy importante empezar como con lo básico, con lo que puedes usar todos los días para empezar a utilizar esta lengua. El día de hoy vamos a ir avanzando un poquito en nuestro día, ¿verdad? Ya aprendimos, ya conocimos cómo decir buen día. Tan es que ahora vamos a conocer cómo decir buenas tardes o buena tarde. En mi comunidad he escuchado ya sea a los niños, a las personas adultas y a los adultos mayores que saludan diciendo Teotaki, buena tarde, es Teotaki. Esta es como una manera como resumida de poder decir buena tarde, porque usando la gramática otra vez náhuatl sería Kuali Teotak. Teotak es tarde, Kuali, como ya saben, es bueno, buen y que está al 100, ¿verdad? Entonces sería Kuali Teotak. Sin embargo, como ya se los dije, ahí he escuchado que creo yo que es como más fácil, es más rápido en lugar de estar diciendo Kuali Teotak, Teotaki, y es como más acá, más en corto, ¿no? Igual esta palabra, aquí en la ciudad la escucho, mis papás hablan, mis tíos hablan, todos los días es muy normal escucharla igual. Sin embargo, algo que cabe mencionar es que, y aquí la importante de lo que les digo es que mi papá tiene un amigo que ya desde hace algún tiempo le enseñó esta palabra, Teotaki, por lo que cada vez que lo encuentra en la calle o ya sea en el lugar que sea, le saluda a mi papá diciéndole Teotaki, y es aquí donde les digo la importancia de esto, de cómo podemos aprender y podemos usar nuevas formas de saludar o nuevas formas de saludar a las personas. Igual ya es como una frase entre ellos que queda y pues que ambos ya conocen, a pesar de que esta persona pues no conoce al 100% la lengua náhuatl, pero pues ya sabe que diciendo esta palabra puede saludar a otra persona, ¿verdad? Y eso está muy chido, por eso que si se ponen aquí a estudiar las palabras que les voy diciendo, pueden saber cómo poder saludar de diferente manera para sorprender a otras personas y, ¿por qué no?, para compartirlo y para que esta lengua siga creciendo. Como ya sabemos, es una de las primeras, creo yo que es una de las lenguas más habladas aquí en el país. Por ello es que existen varias regiones. Sin embargo, como ya se los había comentado, existen como cambios, ya sea gramaticales, fonéticos. Por ejemplo, en tal región se dice así, pero suena así. En mi comunidad se dice así, pero suena así, o se escribe así, pero es así, o significa esto. O sea, son como varias formas que se han dado como en varias regiones. Igual, más adelante les platicaré lo que ha pasado en mi comunidad. Es que se ha tropicalizado, el náhuatl se ha tropicalizado, y igual se ha hecho como una combinación con el náhuatl y el español, pero eso sería como otro tema, ¿verdad? Sigamos con esto de buena tarde, buenas tardes, Teotaki. En la gramática náhuatl sería Kuali Teotak. Kuali, como ya saben, es bueno, buen. Teotak es tarde, buena tarde o buenas tardes. Y igual como Tanesque tiene como sus variantes, Teotaki o Tapoyau también tiene sus variantes. Tapoyau sería como así en general, tarde. Tapoyaguia sería como de que ya se hizo tarde. Por ejemplo, no sé a qué hora se haga tarde, a qué hora se meta al sol, como bueno, igual es por el cambio de horario, ¿verdad? Pero no sé, ahorita creo que es como 7, 8 cuando ya se va perdiendo el sol, entonces ya puedes decir Tapoyaguia porque ya se hizo tarde, ya está cada vez más cerca la luna que el sol. Tapoyahuitia es que ya se va a hacer tarde, por ejemplo al mediodía, no sé, y no se quiere saber como en futuro, Tapoyahuitia unas 6, 7 horas después, pues ya obviamente ya se va a hacer tarde, ya hay que apurarnos porque ya se va a hacer tarde. Tapoyahuitia, igual como Tapoyahuia, es lo mismo, ya se hizo tarde, pero tiene como otra variante y lo puedes usar como para lo mismo, pero es como otra variante, ¿no? Para poder decirlo, Tapoyahuia y Tapoyahuitia. No, mentira. Tapoyahuia y Tapoyahuitia.
es que ya se hizo tarde, significa lo mismo, pero una es como más cortita, otra es un poquito más larga, sin embargo siguen significando lo mismo. Por ello es que existe como estas variantes, y como se los dije en el video anterior, es como en el momento en que tú lo utilices. Igual no vas a usarlo en este momento cuando todavía no pasa, o cuando ya estás en la noche, o X. Tienes que aplicarlo igual en el mismo momento, o en el momento correcto, en el momento adecuado para poder expresarte bien. Y igual esto es como muy importante, como ya se los dije, para mí el que tú saludes, el que tú al momento de despertarte saludes, o el que al momento de ir a algún lado y te encuentras a una persona, es muy importante. Igual creo es como de educación el saludar a cualquier persona, aunque no lo conozcas o aunque te caiga mal, pero pues hay que saludar, porque pues un saludo pues puede cambiarte, como pues no sé, quizá te puede alegrar el día, te lo puede empeorar, pero pues no creo, ¿verdad? Pero esa es la idea de esto. Así que ya saben, Teotaki es que ya es buenas tardes, o Kuali Tapoyao es que ya es buena tarde. Igual, usando estas dos palabras de Tanesque y Tapoyahuitia, me hace recordar a uno de mis abuelitos, que él cuando, no sé si les ha pasado, bueno, a él y a mí creo que sí nos ha pasado, y espero que igual a muchos les haya pasado y no seamos los únicos raros, que no sé si, por ejemplo, se duermen como a las 4 de la tarde y se despiertan 2 o 3 horas después, no sé, las 7. Entonces como que se te va aquí la onda y no sabes si ya va a amanecer del otro día, o estás en el mismo día pero ya es como más tarde. No sé si les ha pasado. Si sí les ha pasado, pues déjenlo aquí abajito y a ver cuál ha sido su experiencia o qué es lo que han hecho. Igual, entonces, como les decía, mi abuelito, cuando le pasaba esto, decía una frase que igual creo que ha pasado como por generaciones, y ahora que si vas allá a mi comunidad y así como que entre familia empieza a decir esta frase, pues ya sabes de quién te estás acordando, ¿verdad? Y él decía, Shede Tanesitia o Tapoyahuitia. Era como, no sé si ya va a amanecer o ya va a atardecer, o ya se va a hacer de noche. Por ejemplo, no sabes, como que se te va aquí la onda y no sabes si sigues en el mismo día o ya estás en otro día, pero es lo que él decía, y eso me acordó, y haciendo como la unión del video anterior y de este video. Así que ya saben que cuando les pase eso ya pueden decir Shede Tanesitia o Tapoyahuitia. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Otra nueva palabra, aprendimos otra nueva forma de poder saludar. Si les gusta este tipo de videos, háganoslo saber, denle dedito arriba al video, suscríbanse a la página de Facebook, suscríbanse al canal y compartan este video para que muchas más personas puedan aprender cómo saludar y cómo utilizar la lengua náhuatl, y cómo poder comunicarse de una manera sea diferente, porque como ya se los dije, la lengua náhuatl se encuentra en varias regiones y pues es necesario conocerla. Espero que les haya gustado, esto ha sido todo.